La Dama del Silencio en el Castillo de las Sombras. El castillo de Viridian se erguía, imponente y sombrío, contra el cielo plomizo del atardecer. Sus torres, antaño orgullosas, ahora parecían dedos huesudos arañando las nubes, y sus muros de piedra, erosionados por siglos de viento y lluvia, susurraban historias que nadie se atrevía a recordar en voz alta. Dentro, el silencio era casi una entidad palpable, un velo pesado que envolvía cada pasillo, cada habitación, roto solo por el crujido ocasional de la madera vieja o el aleteo fantasmal de un búho que había hecho del gran salón su hogar. En el corazón de este mutismo se movía una figura singular, Elara, la dama de llaves de la duquesa Elinor. No era una mujer joven ni deslumbrante. Sus rasgos eran severos, cincelados por años de soledad y la carga de sus responsabilidades. Sus cabellos, recogidos en un moño estricto, eran del color de la ceniza, y sus ojos, de un azul pálido, parecían ver más allá de las superficies, penetrando los secretos que el castillo celosamente guardaba. Elara se deslizaba por los corredores con una gracia casi fantasmal. El único sonido que la acompañaba era el suave tintineo de su gran manojo de llaves, colgado de su cinturón. Cada una de esas llaves era un fragmento de la historia del castillo, una promesa de acceso a un lugar olvidado o a un recuerdo que yacía en el polvo. Ella conocía cada recoveco, cada pasadizo secreto, cada sombra que se alargaba con la puesta del sol. Era la guardiana no solo de las habitaciones y los objetos, sino también del silencio, de la melancolía y del misterio que se respiraba en Viridian. La duquesa Elinor, una mujer frágil y etérea, casi una extensión del propio castillo en su reclusión, confiaba ciegamente en Elara. Era Elara quien abría y cerraba las estancias, quien preparaba el té en la cocina fría, quien encendía las chimeneas en los salones desiertos. Pero su papel iba más allá de la mera servidumbre. Elara era la sombra silenciosa de la duquesa, su confidente involuntaria, la única testigo de las noches de insomnio y los lamentos ahogados que a veces se escapaban de la alcoba principal. Una opresión inexplicable flotaba en el aire del castillo. No era el frío habitual de la piedra, sino algo más profundo, una sensación de expectativa o de un secreto oculto que esperaba ser descubierto. Las noches eran especialmente inquietantes. Elara, al recorrer los pasillos para asegurarse de que todo estuviera en orden, a veces juraba escuchar susurros lejanos o el eco de pasos donde no había nadie. Eran los fantasmas de un pasado turbulento, o quizás, algo más presente, algo que aún habitaba las sombras del castillo de Viridian. La llegada inesperada. Una tarde, cuando el sol se ponía tiñendo el horizonte de púrpura y el silencio habitual del castillo comenzaba a instalarse, un sonido ajeno rompió la quietud. No era el viento gimiendo en las almenas, ni el crujido de la madera vieja, sino el inconfundible traqueteo de un carruaje que se acercaba por el camino de grava. Elara, que supervisaba el cierre de las grandes puertas del patio, sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío. Hacía años que ningún visitante traspasaba los muros de Viridian. El carruaje se detuvo con un chirrido de frenos y un resoplido de caballos. Del descendió una figura esbelta, envuelta en un abrigo de viaje, que se ajustó el sombrero antes de mirar el castillo con una mezcla de curiosidad y cautela. Era un hombre joven, quizás de 30 años, de cabello oscuro y ojos penetrantes que no evadían la mirada adusta de Elara. «Soy Lord Julian Vance», anunció con una voz clara que resonó en el silencio del patio. «Pariente lejano de la duquesa Elinor. He viajado desde tierras lejanas para presentar mis respetos a mi única familia viva». Su sonrisa era educada, pero sus ojos, Elara notó, escrutaban cada rincón del castillo, cada sombra. Había algo en su forma de hablar, en la confianza con la que se movía, que sugería que su visita no era tan casual como pretendía. Un juego de miradas y llaves. Desde el momento en que Lord Julian Vance pisó el frío umbral del castillo de Viridian, la dinámica del lugar cambió. No solo el silencio se sentía más tenso, sino que Elara, la dama de llaves, encontró sus ojos fijos en ella con una frecuencia inusual. Él no era como los pocos comerciantes o mensajeros que a veces llegaban, que evitaban su mirada como si fuera una figura de presagio. Julian la observaba, con una curiosidad que rozaba la audacia. La duquesa Elinor, alertada por el inusual ajetreo, concedió una audiencia breve y formal a su pariente lejano. Se mantuvo etérea y distante, como siempre, pero Elara notó el sutil temblor de sus manos al sostener la taza de té, una señal de la perturbación que la visita de Julian le causaba. Julian, por su parte, mantuvo una cortesía impecable, pero sus preguntas, aunque veladas,
parecían siempre girar en torno a la historia del castillo, sus estancias menos utilizadas y, extrañamente, sobre el papel de Elara en su funcionamiento. «Me intriga su conocimiento de este lugar, dama de llaves», comentó Julian una tarde, encontrando a Elara cerrando la biblioteca, una estancia raramente visitada. La luz del atardecer apenas se filtraba por los altos ventanales, llenando el espacio con un aire antiguo. Elara se giró lentamente, las llaves de su cinturón tintineando. «Es mi deber, Lord Julian. Conozco cada piedra y cada sombra de Viridian». Su voz era mesurada, sin la calidez que él quizás esperaba. Julian dio un paso más cerca. «Y me pregunto, ¿qué secretos guardan esas sombras? ¿Y esas llaves que cuelgan de su cintura? Parecen abrir mundos». Sus ojos oscuros escanearon el manojo de llaves, deteniéndose en una en particular, grande y ornamentada, que Elara solía mantener oculta bajo su mano cuando no la usaba. Elara sintió un leve rubor en sus mejillas, una sensación que no experimentaba desde hacía décadas. Había algo en la insistencia de Julian, en la forma en que su mirada se posaba en ella, que desarmaba su habitual compostura. Él no la veía solo como una sirvienta, sino como una guardiana, quizás incluso como un desafío. A pesar de su inicial desconfianza, o quizás precisamente por ella, Elara se encontró cada vez más consciente de la presencia de Lord Julian, de su voz grave que rompía el silencio, y de la forma en que su llegada había inyectado una chispa inesperada en la monotonía de su existencia en el castillo. La línea entre la vigilancia y una incipiente fascinación comenzó a difuminarse. Un secreto compartido en la noche. La llegada de Lord Julian Vance había alterado el pulso letárgico del castillo de Viridian. Para Elara, cada día era ahora un baile de observación y evasión. Él parecía aparecer en los rincones más inesperados, sus preguntas sutiles como telarañas, envolviendo no solo el misterio del castillo, sino también el de ella misma. Él notaba los pequeños detalles. El momento en que Elara se detenía un instante más largo frente a un retrato velado, el leve rubor que teñía sus mejillas cuando sus dedos rozaban accidentalmente al pasar una llave. Una noche, el silencio del castillo fue roto por un grito ahogado que provenía de la alcoba de la duquesa. Elara, que rara vez dormía profundamente, fue la primera en llegar, con las llaves tintineando urgentes. Lord Julian ya estaba allí, su silueta recortada contra la débil luz de una vela. La duquesa Elinor yacía desvanecida en su cama, pálida como la cera, una pesadilla recurrente habiéndola arrastrado a sus profundidades. Sin mediar palabra, Elara y Julian trabajaron en conjunto. Elara, con la eficiencia de la costumbre, preparó una infusión calmante y colocó paños fríos en la frente de la duquesa. Julian, sorprendentemente hábil, ayudó a la anciana a incorporarse, su voz suave y tranquilizadora, un contraste con el hombre perspicaz que Elara había conocido hasta entonces. Compartieron una mirada en la penumbra, una conexión tácita forjada en la urgencia y la preocupación mutua por la frágil Elinor. Cuando la duquesa finalmente se durmió de nuevo, envuelta en un sueño más tranquilo, Elara y Julian se encontraron solos en el pasillo. El tintineo de las llaves de Elara parecía amplificado en el silencio. «Siempre sucede esto», susurró Elara, su voz por primera vez teñida de una vulnerabilidad que Julian nunca había presenciado. «Las noches son lo peor para ella. Los recuerdos la persiguen». Julian asintió, su rostro sombrío a la luz de la vela. «Hay mucho dolor en este castillo, ¿verdad? Y muchos secretos, dama de llaves». Sus ojos encontraron los de ella. «Usted los conoce. Los guarda». Elara bajó la mirada, sus dedos acariciando una de las llaves más grandes y antiguas de su manojo, la misma que había llamado la atención de Julian antes. «Guardar es mi deber», respondió. Pero el tono ya no era el mismo. Había una fisura en su armadura, y Julian, en ese momento de quietud compartida, la había notado. El incidente con la duquesa no solo los había unido en una tarea común, sino que había revelado a Julian una faceta más humana y compleja de Elara. Y para Elara, la inusual gentileza y la preocupación genuina de Julian por Elinor revelaron que había más en el pariente lejano que solo una curiosidad calculadora. Una nueva intimidad, nacida de un secreto compartido y la sombra de la vulnerabilidad, había comenzado a tejerse entre ellos, tan sutil y misteriosa como el propio castillo. Un salón olvidado despierta. La sugerencia de Lord Julian Vance fue tan inesperada como su llegada. Un baile. No en los salones principales, donde el polvo y las sombras eran los únicos bailarines,
sino en el salón este, una estancia que, según los registros, no se había usado en generaciones. La duquesa Elinor, sorprendentemente, accedió, quizás intrigada por la audacia de su pariente lejano o simplemente buscando una distracción de sus melancólicas noches. Para Elara, la idea era desconcertante. El salón este era más que una habitación, era un mausoleo de recuerdos, sellado con 7 cerraduras, cada una custodiada por una llave de su manojo. La sola idea de abrirlo removía un polvo de secretos que ella prefería dejar dormir. La preparación del baile fue un torbellino que rompió la quietud del castillo. Sirvientes, traídos de las aldeas cercanas, desempolvaron muebles, limpiaron telarañas y desempañaron espejos que no habían reflejado la luz en décadas. Elara, a regañadientes, supervisó cada detalle, sus llaves tintineando como un lamento en el aire. Julian, mientras tanto, parecía disfrutar del caos, su energía contagiando incluso a los habitantes más taciturnos del castillo. La noche del baile, el salón este resplandeció con una belleza espectral. Candelabros, encendidos por primera vez en siglos, proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. La música, interpretada por una pequeña orquesta traída por Julian, llenó el aire con melodías olvidadas. La duquesa Elinor, ataviada con un vestido antiguo, pero aún elegante, parecía rejuvenecida, su rostro iluminado por una chispa de emoción. Elara, sin embargo, se sentía fuera de lugar. Vestida con un sencillo vestido oscuro, se movía entre los invitados como una sombra, observando, escuchando. Julian la buscó entre la multitud, sus ojos oscuros brillando a la luz de las velas. «Nunca pensé que vería este salón cobrar vida de nuevo», dijo, su voz suave sobre la música. «Y nunca pensé que vería a la dama de llaves sin sus llaves». Elara sintió un calor en sus mejillas. «Mi deber es asegurar que todo esté en orden, Lord Julian. Incluso en un baile». «¿Incluso si ese baile despierta fantasmas?», preguntó él, su mirada fija en ella. Elara dudó. El baile, de hecho, había despertado algo. No solo la alegría olvidada, sino también un eco de secretos, susurros en las sombras, miradas furtivas que sugerían que el castillo de Viridian guardaba historias que aún no estaban listas para ser reveladas. Y más inquietante, había despertado algo en ella también, una extraña fascinación por este hombre que había irrumpido en su mundo silencioso, un hombre que parecía decidido a desentrañar no solo los misterios del castillo, sino también los de su corazón. El vals de los secretos revelados. La noche avanzaba, y a pesar de la presencia de los pocos invitados, el verdadero baile se libraba entre Elara y Julian. Él no dejó de buscarla, sus ojos siguieron cada uno de sus movimientos, y finalmente se acercó a ella en un rincón más apartado del salón, donde la luz de los candelabros era más tenue y el eco de la música más suave. «¿Podría concederme este vals, dama de llaves?», preguntó Julian, extendiéndole una mano. Su tono era una mezcla de respeto y una calidez apenas disimulada. Elara, sorprendida, dudó. Nunca antes había bailado. Su vida era de servicio, de llaves y silencios, no de giros y melodías. Pero la mirada de Julian era insistente, y en ella no vio burla, sino una invitación genuina. Lentamente, y con una torpeza inicial que pronto se disipó bajo la guía firme de él, Elara puso su mano en la de Julian. Al moverse al compás de la música, el mundo de Elara pareció contraerse hasta solo incluir a Julian. Sus manos se aferraron con una seguridad inesperada. Él la sostuvo con una gentileza que ella no sabía que anhelaba. Mientras bailaban, Julian susurró: «Este castillo guarda historias, lo sé. Pero también la guarda a usted, Elara. Y es usted el secreto más fascinante de todos». Elara lo miró a los ojos, y por primera vez, no vio la curiosidad de un buscador de tesoros, sino la comprensión. «Y usted, Lord Julian», respondió ella, su voz apenas un susurro, «es la primera persona en mucho tiempo que no solo mira las paredes, sino que ve lo que hay detrás de ellas, y quizás, lo que hay dentro de mí». En ese momento, bajo los candelabros que habían permanecido oscuros por siglos, Elara sintió una conexión profunda, más allá de la lógica o el deber. El silencio del castillo ya no era un peso, sino un cómplice. Los secretos de Viridian aún acechaban en las sombras, pero la dama de llaves ya no estaba sola para guardarlos. Julian Vance no había venido solo a buscar un misterio, sino a encontrar una luz, una que, sin saberlo, había estado velada en los ojos de la guardiana del silencio.
Su llegada había roto la quietud, y en su lugar había plantado la semilla de un futuro incierto, pero que por primera vez el ara no temía.